Bueno, pues hola a todos. Es un placer poder compartir espacio con tanto gran profesional del fútbol. Agradecer a Quique la iniciativa y el haber contado conmigo para hablar sobre el trabajo de un ojeador y sobre la metodología a realizar en el proceso de detección y selección de talento, las herramientas que utilizamos a lo largo de una temporada, etcétera. Y bueno, pues yo soy Pablo Ortega. Eh, Mi historia, ahí veis el currículum por los clubes que he tenido la suerte de ir pasando. Empezó un poco todo de manera un tanto casual, porque bueno, tras años de dedicarle mucho tiempo al fútbol, escribiendo en blogs, en webs, realizando perfiles, análisis, reportajes sobre equipos, sobre futbolistas, vídeos en YouTube, en podcast, pues al final en la temporada 2017-2018 me surgió la oportunidad de formar parte del equipo de scouts del Karpaty Lviv, de la primera división de Ucrania. Y bueno, pues gracias a la suerte y al trabajo he tenido la fortuna de encadenar diferentes experiencias, como en el Pyramids FC de Egipto y actualmente en el Arca de la primera división de la Ekstraklasa de Polonia. Y bueno, pues os dejo también por aquí abajo un contacto, el correo y las redes sociales, por si os apetece charlar a los que estáis viendo la ponencia de cualquier tipo de cuestión. Yo siempre estoy abierto a compartir opiniones con toda la gente del fútbol. Creo que es una de las cosas más enriquecedoras que hay en este mundo, así que ahí tenéis cualquier canal de contacto abierto conmigo para lo que sea, que yo siempre estoy dispuesto a charlar. Bueno, antes de entrar en materia, en el contenido propiamente dicho, me gustaría lanzar esta pregunta, ¿qué es ser ojeador de fútbol profesional? No sé, porque creo que a lo mejor la gente tiene diferentes conceptos, en qué consiste, qué cosas implica. Entonces, bueno, me gustaría dejarla ahí. Si quiere la gente que la conteste en el chat y luego debatimos y vemos cada visión personal. Pero antes de contestarla, me gustaría poneros un pequeño vídeo de 2 minutitos y después pasamos a responder la cuestión. Aber das ist natürlich auch psychologisch jetzt eine Sache, die nicht ganz so einfach zu bewältigen ist. Und schon wieder. Nors kamuolys Vaganui. Haalandas dešiniajame krašte. Ir štai toks dabar Norvego reidas. Bonita jogada individual. Acelera para jogar o Giovani, faz o lançamento, já partiu para jogar pela direita, a jogada legal! Bueno, no sé si alguno sabrá quiénes son esos 3 futbolistas que hemos visto. Quizá el primero puede ser que se sepa, pero quería poner este vídeo un poco como reflejo de lo que es o de lo que puede ser
el trabajo de scout, ¿no? Ese poder descubrir futbolistas nuevos. Creo que para mí no hay una sensación igual ni tan gratificante a la de descubrir a alguien, de alcanzar una competición o un futbolista que nadie conoce antes y poder de esa manera también ayudar a mi equipo a crecer incorporándolo o a través de luego de un posible rendimiento económico posterior. Y creo que esto es lo que debe de mover a todos los scouts, el poder conocer a futbolistas, a descubrir nuevos futbolistas como estos, que vamos a ver ya quiénes son. Y los jugadores que hemos visto son estos tres cracks, Erling Haaland, Martinelli y Enric Gallego, que son futbolistas, que es un ejemplo de superélite, pero que esto se puede trasladar también a cualquier categoría, a un ojeador de cualquier tipo de fútbol, de cualquier nivel, ojeadores segunda división B, tercera, fútbol juvenil, fútbol base. Creo que siempre esa ilusión, esa motivación por descubrir un futbolista nuevo y llegar antes que otros ojeadores y poder ayudar de esta manera a nuestro equipo, creo que es la mayor ilusión y la mayor motivación. Y bueno, estos tres que veis en pantalla, gracias al trabajo de scouts que han trabajado muy duro, que han tenido que acudir a ligas que quizá a priori no son tan atractivas, no son tan mediáticas como las que estamos acostumbrados a ver, pero gracias a su trabajo estos futbolistas hoy en día son superélite. Por ejemplo, Haaland ha pasado de la segunda de Noruega, como le veíamos en el vídeo, en competiciones de selecciones inferiores, a batir récords en la Champions League. Martinelli, que ha pasado de deslumbrar en un torneo juvenil en la Copiña y en los estaduales de Brasil a pieza clave en la reconstrucción del Arsenal. Y un caso más local aquí en España, Enric Gallego, de toda una vida en la segunda división B, a golear en primera división a la edad de 30 años. Creo que son ejemplos paradigmáticos, pero que se pueden trasladar a cualquier tipo de categoría y de ojeadores. Entonces, ahora sí, ya vamos a responder más en profundidad a esta cuestión de qué es ser ojeador de fútbol profesional. Si os parece, como decía, dejáis vuestras respuestas en el chat y luego si aquí que le parece y hay tiempo, las leemos y comentamos un poco. Para mí, ser ojeador de fútbol es ser una persona con una mentalidad totalmente abierta a ver fútbol en cualquier lugar del mundo y también saber disfrutarlo, saber disfrutar con cualquier categoría y con cualquier campeonato de cualquier nivel. No sirve únicamente con ver todos los partidos de la Premier, las eliminatorias de clasificación al Mundial o la Champions League, por poner un ejemplo, que también hay que verlo y que también hay que conocerlo, pero ser ojeador va mucho más allá de eso, es también seguir y disfrutar de hacerlo, viendo en profundidad campeonatos con menor repercusión. Creo que me parece fundamental el tener ese ánimo y esa voluntad, como decía antes también, de querer llegar a lugares donde otros no alcanzan. Y bueno, a mí esto personalmente me parece un estímulo enorme. Ser ojeador también implica, súper importante, tener un conocimiento muy amplio del juego a nivel táctico, a nivel de contextos culturales, de ligas en diferentes países, campeonatos. Creo que es muy importante la formación para ampliar nuestros horizontes, porque al final el conocimiento del juego es la mejor herramienta que tenemos, la que más nos va a ayudar a la hora de valorar a un futbolista dentro de ese propio juego, que es lo más importante, ya que son dos realidades que van unidas, no se pueden disociar, porque no hay futbolista sin juego y sin juego tampoco hay futbolista. Confianza en criterio propio, no condicionarse por factores externos. Creo que ser ojeador implica tener muchísima confianza en nuestro criterio, en nuestra valoración, dentro de que hay que tratar de ser siempre y valorar al futbolista acorde a unos parámetros de objetividad, pero creo que es fundamental que cada jugador se caracterice y se guíe por ese estilo propio y personal, por esa visión. Cada persona tiene unos criterios y unos gustos y creo que ese factor humano, las sensaciones, las emociones, aparte de los datos objetivos, pero también todo eso que despierta un futbolista en ti, son tan importantes como el dato objetivo y hay que dejarse guiarse por ellos, al igual que también es importantísimo el no dejarse condicionar
por opiniones, el ruido que decía el compañero antes que nos pueda llegar de fuentes externas. Os cuento un ejemplo práctico para que comprendáis lo que estoy comentando. En el mercado de invierno, hace unos meses, el Olympique de Lyon anunció que fichaba para la próxima temporada, lo dejaba cedido este último tramo, a Tino Kadewere, delantero centro del Le Havre, de la segunda división francesa, un futbolista que está marcando muchos goles este año y, bueno, pues a través de diferentes fuentes a mí me empezó a llegar que este futbolista, hablando así de manera sencilla, que era la bomba, que era un crack, que iba a triunfar seguro. Y bueno, pues a mí no lo conocía en ese momento y por curiosidad pues empecé a verlo, a intentar conocerlo. Y sí, bueno, la verdad es que es un delantero centro que tiene muchísimo gol, que sorprende la facilidad que tiene para convertir a 1 o 2 toques, muchísima intuición para aparecer en el espacio en el que va a querer el balón y empujar a portería. Físicamente es un portento, domina mucho las situaciones de contacto, pero más allá de eso, había mucho más en lo que profundizar. Y yo descubrí, por ejemplo, que este futbolista técnicamente es bastante limitado para lo que quizás se pueda esperar de él en una liga top como puede ser la francesa. Es un jugador que apenas tiene influencia fuera del área, al que le cuesta pues, relacionarse. Entonces, claro, si yo me dejo guiar únicamente por esos factores externos, me puedo llevar a equívoco. Entonces, yo creo que sobre todo hay que confiar mucho en la valoración de uno mismo, tener la opinión fundamentada en base a la experiencia de haberle visto al jugador, de haber analizado y no tener no darle tanto valor a la información externa, que puede ser útil, pero siempre dentro de unos parámetros que nos permitan ser concretos y exactos a la hora de tener valoraciones de futbolistas o equipos. Adaptación a diferentes contextos, creo que también lo comentaba el compañero antes, que el fútbol cambia muy rápidamente y creo que el ojeador debe ser una persona con una adaptabilidad máxima al contexto, porque al final, en cuestión de días, minutos, incluso un gol lo puede cambiar todo. Los objetivos de los clubes son muy variables por esto que comento y, por ende, los potenciales futbolistas objetivos que se puede plantear incorporar o no un equipo también van cambiando, o incluso dentro de la propia carrera profesional de un ojeador, un día estás en un club con unos recursos muy grandes y a la temporada siguiente existen, pero trabajar siempre con la misma ilusión y profesionalidad, sea cual sea el contexto al que tenemos que adaptarnos. Y por último, y no por ello menos importante, porque de hecho es el punto en el que más vamos a enfocar esta charla, el resto de la presentación, ser ojeador es, al menos desde mi punto de vista, ser un profesional súper metódico, súper organizado. Creo que es imprescindible establecer una forma de trabajar, marcar unos horarios, unos objetivos, agenda, calendarios, herramientas con las que trabajar, la base de datos, cuidarla, ir alimentándola de manera súper constante y escrupulosa, porque esa alma de ojeador hay que cuidarla como si fuera oro, porque es el bien más preciado que tenemos, ¿no? Y bueno, la metodología se puede marcar desde el club o marcársela uno mismo si trabaja de manera freelance, si trabaja por su cuenta, asesorando. Y bueno, yo creo que seguir ese método de trabajo a rajatabla, creo que elaborar el método de trabajo de organización muy completo y detallado y seguirlo con fidelidad es un detalle básico que creo que va a marcar una parte muy importante del éxito final de nuestro trabajo. Y pasamos ya a comentar la metodología, la forma de trabajar de un scout. Bueno, en esta presentación os estoy mostrando una visión personal que sí que es verdad que está influenciada y formada a partir de las experiencias que yo he vivido en las últimas temporadas. No quiere decir que todos los clubes, que todos los ojeadores funcionan o tengan que funcionar así, pero es un ejemplo de modelo de metodología que a mí me gusta. Encontraréis diferentes maneras. Por ejemplo, no sé si estáis viendo o la habéis visto, que os lo recomiendo, la serie que ha lanzado el Sevilla con 13 masterclass
de Monchi. Yo os lo recomiendo porque es un libro abierto y tenemos que agradecer que un profesional de tal envergadura, probablemente uno de los más reputados a nivel mundial, se abra de esta manera y nos cuente de su método. Pero bueno, ya digo que hay diferentes formas de trabajar y bueno, aquí vamos a exponer una y vamos a ir entrando en detalle. Bueno, la detección y selección de talento es un proceso que tiene diferentes etapas que vamos a ir viendo detenidamente. Vamos a ir marcándolas. Bueno, definición de objetivos y perfiles de futbolistas, el visionado de gran volumen de partidos de futbolistas, los informes a realizar, esa recopilación de los futbolistas que vamos viendo en la base de datos y en los top de jugadores mensuales más destacados, la selección de esos candidatos, el siguiente filtro de esos candidatos que hemos visto y, por último, la última selección y un informe individual, escrito, básicamente aportar toda la información posible para que el que tome las decisiones pueda hacerlo con la mayor certeza posible. Vamos a empezar a analizar y a comentar la primera fase. Bueno, antes quiero apuntar que en este caso, bueno, como comentaba, el proceso además se rige por unos periodos de tiempo. Como veis, aquí no he puesto fechas porque al final estos procesos dependen del calendario de cada competición, ventanas de mercados que, como sabéis, no están unificados 100% a nivel mundial. Y lo que les pongo aquí, además, el orden puede ser diferente porque, por ejemplo, como comentaba, haciendo referencia a la serie de episodios de Monchi, los que la habéis visto, os habréis fijado que esa última fase es la definición y objetivos, de objetivos de futbolistas y perfiles de futbolistas. Aquí, en cambio, es la primera. Bueno, se puede hacer de muchas maneras. Monchi explica en el serial que se dieron cuenta de que se habían equivocado realizándolo de esta manera porque, bueno, habían trabajado en función de esos perfiles a lo largo de toda una temporada, en función de las peticiones o recomendaciones que hacía el entrenador en ese momento para que, bueno, pues el futbolista incorporado se adaptara lo mejor posible al estilo del juego. ¿Qué ocurrió? Que al final ese entrenador, que era Emery, a final de temporada se marchó, llegó Sampaoli y, evidentemente, bueno, pues ya sabréis que son entrenadores con estilos diferentes. El futbolista que necesitaban era diferente para poder desarrollar ese estilo de juego de Sampaoli, y todo el trabajo de una temporada, pues bueno, se había enfocado de una manera y al final tenía que ser de otra. Entonces, bueno, yo entiendo que Monchi ha aprendido de ese que llaman ellos un error y se puede trabajar muy bien así también. Creo que, sobre todo, también es muy fácil hacerlo en un club como el Sevilla, con tantísimos recursos, con tanto destinado a la selección de detección de talento, pero quizá en un club con muchos menos recursos, con menos ojeadores, es muy importante optimizar el tiempo y, definiendo objetivos y perfiles al inicio del proceso, se facilita y se simplifica mucho el trabajo del ojeador y, además, creo que se le va a ayudar a que sea pues, mucho más eficaz, ¿no? y mucho más enfocado a las necesidades del club. Un apunte importante, cuando me refiero a definir perfiles y objetivos en cuanto a futbolistas, no me refiero únicamente a si el club o el entrenador solicita X jugador en X demarcaciones. Me refiero a definir perfiles en todas las posiciones, porque aunque a lo mejor el club a nivel deportivo en un momento determinado pueda tener unas necesidades concretas, en un momento determinado esas necesidades pueden variar en cualquier momento y debemos estar preparados. El club debe poseer información para tener opciones de futbolistas en todas las posiciones, pero siempre con ese matiz de que sean jugadores que se vayan a ajustar al perfil de futbolista que encaje con el estilo y con la identidad del club. Entonces,
bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre la primera fase, la definición de objetivos y perfiles. Es una fase en la que el club, a través de la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, va definiendo, pues, en función de su contexto, de sus objetivos, de sus recursos, de su experiencia previa, donde le ha ido bien en el pasado en campeonatos en los que han encontrado futbolistas interesantes que han podido ayudar a lograr los objetivos del club. Y bueno, pues se definen esos campeonatos, se establecen unos filtros de mayor a menor importancia entre países y ligas, y luego esos objetivos marcados en cuanto a países, ligas, se trasladan al ojeador, y ahí ya entraría en funcionamiento lo que es la figura del ojeador. Esas ligas se van a asignar, pues, en función del conocimiento de diferentes áreas geográficas de esos ojeadores. Importante también, como decía, en esta fase, en esta primera fase, la definición del perfil de futbolista que el club va a necesitar o por el que quiere apostar, por el que en definitiva le va a lograr alcanzar sus objetivos. La información es poder, y cuanto más información posea el ojeador, más eficaz y productivo va a ser su trabajo. Es difícil trabajar para el ojeador si no tiene marcados, acotados, unos objetivos. Al final el tiempo es muy limitado con todo el fútbol que hay que ver, y para mí es muy importante que desde el club se propicie un contexto sobre el cual se pueda trabajar. Cuanto más definido esté el perfil de futbolista que interesa al club, a la parcela deportiva o al club en materia económica, social, más eficaz y exitoso será el trabajo del ojeador, y también mucho menos margen va a haber para el error. ¿Qué elementos definen y acotan el perfil que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que más se ajusta a las necesidades del club? Y aquí me parece muy importante, antes de empezar a hablar de cada uno de los aspectos, remarcar que no solo los criterios puramente deportivos marcan el seguir o no a un futbolista, el querer incorporarlo. Es un compendio de muchos más factores a valorar, y bueno, algunos de ellos son los que vamos a ir desgranando. Permitidme un momento que voy a tomar un trago de agua. Como decía, factores muy importantes para definir el perfil del futbolista. En primer lugar, características tácticas. Resulta muy obvio, ¿no? Teniendo en cuenta demarcaciones secundarias, posibles polivalencias que nos pueda ofrecer, que encaje dentro del estilo de juego del equipo y de la propia competición, del estilo de fútbol que se juega en el país. Características físicas, bueno, que se ajuste igual también a los requisitos de la competición. No es lo mismo jugar en España que jugar en el fútbol inglés. Lo comentaba antes también el compañero, con el caso de Raúl García Carnero. El ejemplo que pongo, por ejemplo, si nuestro equipo va a replegar habitualmente y los futbolistas tienen que realizar un esfuerzo continuado sin balón muy prolongado, pues es importante contar con ello y tener ese factor también como determinante a la hora de determinar qué perfil sí y qué perfil no, y como esto, muchísimas variables más que se pueden aplicar. Características técnicas, pues igual otro aspecto básico, el pie dominante, el dominio que tiene el futbolista del balón, su capacidad para juego asociativo. Si por ejemplo, somos un equipo que utiliza mucho como recurso el desplazamiento en largo, pues que el futbolista esté bien dotado para poder ejecutarlo, o si es el posible receptor que tenga esa capacidad para ganar ese duelo aéreo, esa segunda jugada que se va a propiciar. Creo que todo eso también son aspectos muy importantes. Características psicológicas, aunque parezca menos importante que los otros aspectos, es también fundamental analizar y tener la máxima información sobre
comportamientos sobre el terreno de juego, la mentalidad del futbolista en diferentes contextos, ir ganando y perdiendo, jugándote la salvación, también la consistencia y regularidad que el futbolista puede mostrar, posible adaptación al contexto del equipo, a la competición, el rendimiento que nuestro equipo necesita, su ascendencia sobre el vestuario, intentar conocer también cómo es el futbolista fuera del fútbol, todo muy, muy importante también para valorar de cara a una posible incorporación o incluso llegar a valorarla o no en función de las características psicológicas. La edad, otro aspecto fundamental, es importante definir si se quiere un perfil joven por desarrollar o por contra alguien que ofrezca un rendimiento inmediato. Además, también hay competiciones en las que se exigen cupos de jugadores de menores de X años. Es muy importante también que las franjas de edad queden bien definidas. Hablando de los cupos, otro de los aspectos que marcan el perfil del futbolista es la nacionalidad. Ya sabéis que en la gran mayoría de competiciones hay unos cupos de nacionalidades o de pasaporte en función de las confederaciones y de los continentes y de los países que hay que cumplir, y esto también puede marcar a la hora de decidir si fichar un futbolista o no, que nos va a ocupar una plaza y nos va a obligar a renunciar a otro futbolista que quizás nos puede aportar un mayor valor y un mayor rendimiento al equipo. Evidentemente, no pueden faltar los recursos de los que dispone el club a nivel económico para afrontar incorporaciones, hay que conocer hasta qué cifras y valores de mercado se pueden llegar o si hay que fijar objetivos más en la línea de futbolistas cedidos, que terminen contrato y puedan llegar libres, etcétera, etcétera. Aquí hay un montón de variables también que entran en juego. Y por último, aunque seguro que hay muchas más variables que no he incluido en esta diapositiva, pero los objetivos. En cuanto a objetivos es muy global, me refiero tanto a los del club con ese propio futbolista a la hora de si se busca un fichaje de bajo coste o un futbolista joven que quizá en el futuro pueda revalorizarse y reportar una plusvalía económica en el futuro, un futbolista, como decía también antes con el tema de la edad, que pueda ofrecernos un rendimiento deportivo inmediato para ayudar a conseguir los propios objetivos deportivos del club, y también considerar los objetivos del futbolista a nivel personal. En qué momento de ambición personal se puede encontrar, si se ajusta y concuerda con los de la entidad. Y bueno, todo esto que he comentado en los puntos anteriores le podemos añadir muchos etcétera, pero creo que es una base fantástica para empezar a trabajar y poder ser el ojeador más preciso posible en esas labores de selección de talento. Una vez que tengamos todos estos aspectos definidos, ya es responsabilidad del ojeador ajustarse a ellos, trabajar en función a los parámetros marcados dentro de los diferentes periodos que tiene un año o una temporada. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente etapa del proceso de detección y selección de talento, evidentemente quiero remarcar que si viendo ya en profundidad las ligas asignadas, encontramos perfiles de jugadores diferentes a los establecidos, pero que son muy interesantes, evidentemente no los vamos a dejar pasar por alto y también vamos a hacer llegar al club esa información sobre ellos, porque quizá en el momento actual no vaya a ser viable, pero sí en el futuro o puede suponer una oportunidad de mercado que no se había planteado. Entonces, creo que es importante definir que nosotros vamos a trabajar con prioridad sobre las pautas marcadas, pero evidentemente no nos vamos a cerrar ninguna puerta. Sería absurdo y contraproducente para nuestro propio trabajo. Y bueno, una vez que están definidos los objetivos y los perfiles de futbolistas, pasamos a la siguiente fase del proceso de detección de talento,
Y en este momento de la temporada lo vamos a dedicar a acumular un volumen de visionado de partidos y de jugadores muy grande, lo máximo que podamos. Vamos a ver muchísimos partidos, cuanto más mejor, porque al final nos va a servir esta fase del proceso para realizar un primer filtrado, tanto a través de los informes de partido como también de ir sintetizando toda la información que recogemos en la base de datos y en los top mensuales. Bueno, esto que veis son unas plantillas que son personales, evidentemente. A nivel de club se suele trabajar con plataformas profesionales, pero bueno, para que veáis un poco cómo se funciona o cómo lo hago yo a nivel personal cuando lo hago fuera de club. Son unas plantillas inspiradas en otras con las que había trabajado y bueno, diseñadas especialmente para esta fase del proceso, porque son plantillas que nos permiten recoger información básica sobre los equipos para tener conocimiento del contexto en el que los jugadores que nos han podido llamar la atención han rendido bien, en qué disposición táctica. También la plantilla pues incluye la relación de futbolistas que han participado en el encuentro, un pequeño apartado para apuntar algunas notas sobre los jugadores, pero lo más importante de este modelo de informe viene en este siguiente punto, este informe de partido punto filtro de calidad. Aquí veis que yo lo he titulado top 4, pero puede ser un top 4, 5, 6, 10, 15, 1. Evidentemente no nos vamos a cerrar a ningún número, pero es el primer filtro real que vamos a realizar y en él vamos a ir recogiendo información más detallada que la que se veía en la ficha previa de los jugadores que más han destacado dentro de cada partido que vamos viendo, recogiendo los datos, datos básicos personales del futbolista y haciendo hincapié en los aspectos positivos y, muy importante también, negativos del futbolista en cuanto a características físicas, técnicas, tácticas, psicológicas. Otro apartado para observaciones, por si podemos añadir información sobre si el futbolista es internacional, si se ha formado en el club o dónde se ha formado, su valor de mercado, alguna estadística básica. Creo que este primer informe es un primer filtro bastante interesante. No tiene por qué ser un informe súper detallado, porque, como digo, es un primer filtro. Evidentemente, en esta fase del proceso, según vayamos acumulando partidos y volvamos a ver jugadores, la información va a ir siendo cada vez más completa y minuciosa. Así que, en ese sentido, no tenemos que tener miedo a que se nos escapen jugadores, porque vamos a ver los juegos muchas veces durante este periodo. Ya digo que el filtro de calidad no tiene que ceñirse a un número fijo de futbolistas, y además también es importante apuntar que es un buen momento para ir también anotando futbolistas que vayan a ser descartes, que no se vayan a valorar ni de inicio para una posible incorporación, para ir descartando. Evidentemente, si yo veo un partido del Barcelona contra un equipo de segunda división en Copa del Rey, por poner un ejemplo, y yo pertenezco a un equipo de segunda división o segunda B o de un nivel similar, pues probablemente Messi sea uno de los jugadores más destacados, pero evidentemente es imposible ficharle. Entonces, creo que también es importante ese proceso de descarte también para que el volumen no se incremente hasta cifras astronómicas, por así decir. Y toda esta información que vayamos obteniendo a través del visualizado de partidos, importante también, aparte del ver el vídeo, el directo, que siempre nos aporta muchas más cosas que el vídeo, por una cuestión de planos, como comentaba antes al inicio de la ponencia, que en una retransmisión televisiva nos perdemos muchas cosas, porque si una jugada está en un córner,
el plano enfoca a lo mejor a 3 o 4 futbolistas y no sabemos qué está pasando en el resto del campo. Entonces, bueno, también es importante esa combinación de vídeo y directo. Y lo que quería comentar es que toda esa información que vayamos obteniendo a través del visualizado de partidos se va a ir volcando en la base de datos y de manera mensual o el periodo que se establezca va a quedar reflejada en los top mensuales. Eso lo paso a mostrar. Bueno, esto es otra plantilla que yo he diseñado para que veáis como ejemplo. Estos top mensuales van a ser el punto de partida de cara a la siguiente fase del proceso de detección y selección de talento. Bueno, llegamos a las últimas fases de este proceso. Después de meses de volumen de partidos, de ver muchos futbolistas, es un momento que se va a producir en el periodo previo a la apertura del mercado de fichajes y en el que vamos a seleccionar de entre todos esos futbolistas que hemos visualizado y que han ido entrando en los top mensuales de la liga o de las ligas que estamos siguiendo, vamos a seleccionar cuáles pueden ser candidatos reales, cuáles pueden ser los perfiles más adecuados para nuestro equipo. Esto yo entiendo que puede parecer un proceso muy subjetivo y es que en buena parte lo es. Y ahí tiene que haber una relación de confianza absoluta entre dirección deportiva y secretaría técnica hacia sus ojeadores en cuanto al criterio de los propios ojeadores y, como decía, de entre todos los jugadores que han pasado a este último filtro, se realiza un visionado en profundidad, intentando ver al futbolista la mayor cantidad de veces posible en diferentes contextos, ante rivales de diferentes niveles, en vídeo, en directo, para poder tener una visión lo más completa y minuciosa posible del jugador y de esta manera evaluar a los futbolistas para que luego la dirección deportiva, la secretaría técnica, en definitiva, los que van a tomar las decisiones sobre las incorporaciones tengan la mayor información posible, una información que vamos a transmitir mediante informes lo más detallados posibles. Perdón, voy a ver un momento de agua. Os enseño otro ejemplo de un diseño que realicé yo de informe mezclando diferentes modelos que había ido viendo durante las últimas temporadas, inspirados en informes de otras personas de clubes que he ido viendo. Este sería el ejemplo. Bueno, como podéis ver, aparte de mucha información, cuando trabajo así a nivel personal, también le doy mucha importancia a lo visual, y creo que para los que también trabajen así, de esta manera, cuando no forman parte de un club, creo que al final es bastante importante el aspecto visual, porque al final la persona que tenga que leer estos informes, que pueden ser cientos, pues oye, creo que es de agradecer un informe que sea agradable para la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este ejemplo de informe, en primer lugar lo que incluyo es una información básica del equipo, trayectoria, estadísticas, las demarcaciones, en las que el futbolista puede desempeñarse, una pequeña biografía, porque creo que también es importante conocer de dónde viene el futbolista, cuál ha sido su formación, sus últimos clubes, y creo que también es importante situar un contexto y, bueno, luego, como veis en los siguientes apartados, un mapa de calor, aunque el compañero haya comentado en cuanto a la exactitud de los mapas de calor que bueno, los que tenemos acceso a información no tan específica como pueden tener en el Big Data, pues nos tenemos que guiar un poco por este tipo de mapas de calor, aunque luego, evidentemente, en la visualización del futbolista vamos a ver realmente cuáles son las zonas de influencia y por dónde se mueve. También detalles sobre cuál es la demarcación óptima a pesar de que pueda jugar en otras.
la información lo más detallada posible en cuanto, como había comentado antes, pero más en profundidad en cuanto a características físicas, características técnicas, características tácticas ofensivas, defensivas, también apoyado en diferentes imágenes para que se pueda comprender mejor lo que viene reflejado en el informe. Características psicológicas y, bueno, por último, pues una valoración final en la que creo que es súper importante que el ojeador se moje hablando claro lo más detalladamente posible sobre cuál es su opinión sobre el futbolista y cuál es su recomendación. Y creo que eso también es un aspecto fundamental, como decía, para que la persona que va a tomar, la persona o personas que van a tomar las decisiones tengan la mayor información posible. También esto se puede o se suele apoyar en unos cortes de vídeo que, bueno, este no os lo puedo mostrar porque por temas de derechos puede haber problemas en YouTube, pero bueno, aquí se pueden recoger las características más importantes, las virtudes y los defectos que pueda tener el futbolista en un pequeño vídeo de, pues, no sé, de 3, 4 o 5 minutos, depende de la longitud que se quiera tener y de la información que se quiera incluir, pero yo creo que es muy importante también incluir este vídeo con estos cortes, porque al final, pues, como decía también con las imágenes, en el vídeo se va a mostrar de una manera más fiel lo que es el futbolista y luego según lo hemos valorado nosotros. Y bueno, para ir finalizando, vamos a hablar también de las herramientas que se utilizan durante este proceso, el trabajo del ojeador, por así decir, en el proceso termina en la última diapositiva. Al final luego ya, como decía también antes Paco, las decisiones las toman otros. Nosotros somos también una herramienta para esas personas, un vehículo a través del cual canalizar y proporcionar la información. Entonces, bueno, todo ese trabajo que hemos visto previo se viene realizando con algunas de estas herramientas. Algunas son completamente profesionales y que se usan en clubes y otras que os voy a comentar son herramientas que utilizo a nivel personal porque la gran mayoría de clubes se trabaja con plataformas profesionales, pero creo que para ir enriqueciendo la calidad de la información que uno va obteniendo de manera en su trabajo personal, hay muchas más opciones en cada una de ellas, pero en mi caso particular estas son con las que más cómodo me siento yo a la hora de trabajar. Serían Wyscout. Ahora pasamos también a comentarlas un poco cada una, qué es lo que nos puede ofrecer, qué valor nos pueden aportar. Transfer Market, Tableau, que también lo ha mencionado Paco antes, Paquete Office y programas de edición de vídeo. Bueno, arrancamos con Wyscout, el proveedor de vídeo. Para mí es la herramienta más fundamental y además con este nuevo escenario que se plantea en el mundo del fútbol por la situación del coronavirus, en el cual acudir a los estadios va a ser cada vez más difícil, en este momento prácticamente imposible. Entonces creo que el vídeo cada vez, aunque ya tiene un valor muy importante, pero cada vez va a cobrar más importancia si cabe. Y bueno, Wyscout o plataformas como Instat, con partidos de cientos de países, miles de competiciones, cortes de vídeo de equipos y jugadores clasificados por acciones, estadísticas también detalladas que nos van a ser muy útiles de cara a realizar filtrados y también apoyarnos en los datos, no a esa escala que comentaba Paco en el Big Data, pero sí datos que pueden ser bastante interesantes y que cada vez tienen más protagonismo en estos procesos, como hemos visto en la ponencia de Paco y que es una tendencia
que evidentemente va al alza. Esta es para mí la herramienta básica de mi trabajo y luego el resto son complementarias, pero también son muy importantes. Por ejemplo, Transfer Market, que es una plataforma que no suele tener muy buena reputación, pero creo que es bastante interesante en cuanto a las estimaciones de valores de mercado. Evidentemente, una cosa es la estimación de valor y luego lo que se paga por los traspasos, pero creo que es una buena medida para clasificar a los futbolistas. Y luego también, súper importante, esto a mí es una de las cosas que más me gusta de Transfer Market, en el recuadro que veis abajo de la imagen de Sergio Canales, un historial bastante detallado en muchísimos de los futbolistas que están registrados de lesiones. Al final, hablábamos antes de que a la hora de definir un perfil de futbolista es muy importante las características físicas, pues saber, conocer un historial de lesiones nos va a ayudar mucho a la hora de conocer, bueno, en este caso, que un futbolista ha tenido muchas lesiones y que quizá a pesar de su calidad no vayamos a poder contar mucho con él, o por el contrario, un futbolista que apenas se lesiona y que siempre va a ofrecer rendimiento y que quizá al club le pueda interesar hacer una inversión mayor porque sabe que la va a rentabilizar. Y luego también información sobre competiciones, sobre trayectorias que bueno, suele ser bastante completa. Hay datos que no ofrece, no alcanza a todas las competiciones, pero creo que es una muy buena herramienta de apoyo. Tableau, como comentaba antes Paco, que es una herramienta muy interesante. A mí, por ejemplo, a nivel visual, me gusta mucho para realizar tablas comparativas a través de los datos y estadísticas que puedo tener de las plataformas a las que tengo acceso y poder detectar, por ejemplo, rápidamente qué jugadores encajan a priori. Ojo, digo a priori, que hay que tener mucho cuidado con los datos y es muy importante la información subjetiva que obtenemos a través del visualizado, pero perfiles que a priori pueden encajar en los perfiles que tenemos definidos. Los datos también, como decía al principio de la charla, nos pueden ayudar a corroborar sensaciones o certezas que tenemos establecidas a partir de la visualización de futbolista, como por ejemplo en este caso que nos confirma lo que incluía en el informe anterior, que Randy Enteka, el futbolista del Fuenlabrada, es un jugador súper dominante en el juego aéreo, pero también los datos nos pueden ayudar a desmontar algunas certezas que teníamos y decir, ostras, o sea, de manera muy rápida decir, ostras, si yo pensaba que Marcos André iba mejor por alto que Darwin Núñez, y resulta que el porcentaje de duelo ganado de Darwin Núñez es sustancialmente superior. Entonces, creo que como apoyo, los datos y este tipo de plataformas para exponerlos de una manera muy visual, creo que son muy útiles y que cada vez bueno, pues se van a utilizar más, siempre con coherencia, con conocimiento, porque también estoy haciendo referencia constantemente a Paco, pero es que me ha parecido muy interesantes de las cosas que ha comentado, que se ven cosas por Twitter que están haciendo mucho daño, la interpretación de los datos que se realiza no cuenta con toda la información necesaria. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y tomar esto como un apoyo, pero no como una verdad absoluta, porque no es tal. Otra herramienta súper importante a nivel personal, porque ya digo que normalmente esto en clubes se realiza siempre con plataformas profesionales, pero para todo lo que son procesadores de texto, de imágenes, presentaciones, hojas de cálculo, elaboración de bases de datos, que son el alma de un ojeador y que a nivel, como digo, de club suele estar enfocado en plataformas profesionales, pero que a nivel personal puede ser muy útil. Y ya digo que todo esto de elaborar las fichas personales de partido, de futbolista, los informes, creo que utilizar estas herramientas es de una utilidad máxima, es muy cómodo y creo que se pueden obtener además resultados
muy interesantes. Y por último, pues los programas de edición de vídeo para los informes audiovisuales. Bueno, ha comentado antes el compañero, para los analistas tácticos, plataformas como NAC, como Eric, bueno, también para este tipo de elaboración de cortes a nivel personal, no a nivel de club, pues pueden ser interesantes cualquier programa de edición de vídeo que quizás son sencillos, pero nos pueden aportar lo que necesitamos realmente, que es en unos cuantos cortes poder mostrar la mayor cantidad de información posible del futbolista. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la charla, que os haya sido útil, que el contenido os sirva para vosotros. Y bueno, pues si le parece a Quique, podemos no sé, contestar a alguna pregunta si hay, o si hay alguna duda, cualquier aspecto que pueda ser de interés. Sí, enhorabuena por la ponencia, Pablo. Gracias. Muy intuitiva y duda. Hay gente, sobre todo, que a lo mejor tiene alguna duda en algún aspecto, pues seguro que también la ha resuelto. Ahora, mientras la gente a lo mejor hace una pregunta y demás, voy a ver si veis alguna ya. Quizás hacen alguna, pero bueno, mientras hago yo una. Importante. Sobre todo cuando trabajamos para clubes extranjeros, como por ejemplo es tu caso, ¿vale? Que muchas veces las ligas, pues, a lo mejor no la conocemos, o el tipo de jugador. Antes de llegar a ese club, primero imagino que te informarás un poco de todo, ¿no? De la estructura y demás. Y luego, la búsqueda de perfiles de futbolistas, que viene determinada por la dirección deportiva, es un mixto entre ambas partes, es decir, tú buscas un poco perfiles demandados por el cuerpo técnico y por la dirección deportiva, y a veces, y también puedes proponer otro tipo de futbolistas que tú ves y puedan encajar. Sí, bueno, cuando entras a formar parte de una estructura de un club extranjero, creo que es una responsabilidad básica y primordial del ojeador empaparse de la liga, conocer lo máximo posible, porque al final el perfil, por mucho que te venga marcado de la dirección deportiva, al final cuanta más información tengas tú, más preciso vas a ser luego a la hora de proponer nombres. En mi experiencia, por ejemplo, ha habido casos en los que se ha sido marcada muy estrictamente por la dirección deportiva, porque al final quizás son competiciones que se caracterizan mucho por un predominio del aspecto físico por encima de otros, no quiero decir que otros no lo cuenten, pero siempre también existe la libertad para proponer nombres, porque al final creo que también es otra responsabilidad que tiene el ojeador, y que quizá también puedas proponer perfiles que no se habían contemplado y que también pueden ser útiles para el club. Normalmente, yo en mi caso, han venido definidos, pero siempre también con esa libertad para aportar. Muy bien. Fede, desde Argentina, pregunta por las diferencias específicas que más notáis entre jugador sudamericano y jugador europeo. ¿Y cómo es la relación, si en este caso lo sabes, con los representantes? Si hay diferencias entre un jugador y otro. Bueno, normalmente lo que más suele diferenciar al futbolista sudamericano o competiciones sudamericanas con respecto a europeas, también depende un poco de los niveles, pero a nivel general creo que el ritmo de juego es la velocidad en el juego es lo que más marca esa diferencia de perfiles, que a veces hemos visto como futbolistas en Sudamérica que han despuntado y que han tenido mucho éxito, pues a su llegada a Europa, no digo que no hayan triunfado, pero quizá sí les ha costado adaptarse a ese ritmo y a ese estilo de juego. Y luego, en cuanto a la relación con representantes, a ver, como ojeador, sí que es verdad que hay ojeadores que se ponen en contacto contigo, que te ofrecen listados de jugadores que manejan, pero yo creo que eso corresponde más a la dirección deportiva, a la secretaría técnica, quizá, que luego esos jugadores ofrecidos te los puedan pasar a ti para que
los vean o a los diferentes ojeadores del club para que lo puedan valorar si realmente puede ser una opción interesante. Así que yo creo que esa relación va más enfocada de representantes con la gente que toma más las decisiones. Muy bien. Más preguntas que veo por aquí. A ver, espérate, no sé si hay alguna. Sí, sobre el programa, en este caso informático, la herramienta Tableau. Sí. Comenta si te costó aprender a manejarla y si lo conectas a una base de datos. Sí, bueno, los datos que yo utilizo son los que extraigo de Y-Scout. Extraigo los perfiles de futbolistas que me interesa analizar en determinado momento. Y una vez extraigo todos esos datos, pues los conecto con Tableau y me sirve básicamente esta aplicación, ya digo, como un apoyo, como una herramienta para a lo mejor corroborar certezas o desmentirlas, pero siempre con ese margen de decir, oye, esto no es la verdad absoluta, siempre teniendo en cuenta eso. Y creo que, bueno, que es una herramienta interesante en lo visual porque bueno, te aporta información de manera muy rápida. Y en cuanto al funcionamiento, bueno, como yo lo utilizo de manera muy puntual y para cosas básicas como estas, me ha costado muy poco. La verdad es que me ha costado muy poco aprenderlo, pero sí que es verdad que a Paco antes decía que tiene funciones increíbles, o sea, es prácticamente ilimitadas y para ya poder aplicarlas y conocerlas hay que tener mucho bagaje y mucho conocimiento de este tipo de programas informativos. Muy bien. Tenemos aquí otro espectador, Edu Suárez, que pregunta sobre algún editor de vídeo que sea gratuito y que ofrezca algo similar a NAC Sport, por ejemplo, nos refleja aquí. Es complicado porque al final cuando esos programas cuestan lo que cuestan es por algo, es porque no es que sean, o sea, hay licencias que te ofrecen mayor libertad de movimientos, otras más básicas, es complicado. A lo mejor, yo por ejemplo no he trabajado nunca con Mac, pero a mí me cuentan que el editor de vídeo que tiene es bastante completo, no conozco hasta qué punto, pero a nivel de plataformas de edición de vídeo gratuitas que te ofrezcan tanto es complicado. O sea, tienes básicas que puedes encontrar en Windows o demás para hacer cortes de vídeos y a lo mejor añadir algún detalle más, bien, pero para más es necesaria una plataforma más profesional. Sí, por ejemplo, tipo Longomatch, que yo también la conozco, pues tiene la básica, que es gratuita. Eso es. Pero claro, hay muchas cosas que no puedes hacer, claro, está muy capado. Claro, depende para qué te puede servir, pero hasta hay cierto punto en el que ya no te da más de sí y necesitas algo más completo. Exactamente. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más por aquí. Mira, por aquí decía un espectador de aquí de Perú que dice que él usa Premiere de Adobe. Así que bueno, también comentan el Longomatch y demás. Sí, el paquete Premiere sí que es verdad que ofrece muchas opciones visuales, también hay que saber utilizarlo y saber conseguirlo muchas veces, pero sí, al final, bueno, tiene las limitaciones que no tienen otros programas estrictamente dedicados al mundo del fútbol. Sí. Pues nada, no veo por aquí ninguna pregunta más, Pablo. Enhorabuena por tu trabajo. Además, ahora con esta nueva situación veremos a ver, porque es un impedimento, ¿no? Bueno, al final no poder ver futbolistas en directo, pues, pues hombre, aunque tengas vídeo, pero siempre es bueno el visionado en directo y verlo en vivo. Condiciona, claro, condiciona. Lo bueno es que todos vamos a estar en la misma situación. Ese Sí. es la única parte buena, pero sí que es verdad que te pierdes muchas cosas sin el directo. Sí, y bueno, sí es verdad que yo creo que también esta crisis económica que va a ser a nivel mundial, pues va a resurgir muchas cosas. O sea, va a resurgir que la gente, los clubes confíen más en su cantera, en que se apueste más por herramientas tecnológicas como viene explicado Paco,
de aplicación del Big Data en el fútbol y también mayor inversión en secretarías técnicas, scouts y demás para buscar ese talento en a lo mejor categorías que poca gente ve y que cueste menos a los equipos, claro, que el coste sea menor de lo que se ha estado pagando en los últimos años, lógicamente. Yo es lo que creo y es la esperanza que tengo también, ¿no? Por la parte que nos toca. Al final, creo que a lo que va el mercado es a que las inversiones en futbolistas se vayan a reducir por miedo a ese error que pueda resultar fatal económicamente para un club y que en cambio se invierta, no sé hasta qué nivel, pero que sí que se invierta en esos medios para poder detectar el talento y sobre todo para poder afinar muchísimo más la búsqueda, la selección y minimizar el error lo máximo que se pueda. Y ha entrado otra pregunta, te comento, es ¿cómo haces tu base de datos, sobre todo en la explicación del jugador? ¿Cómo la llevas a cabo? Sí, un poco lo que comentaba en el apartado que comentaba del filtro de calidad. Al final creo que lo más básico es ir a cuestiones de cuestiones físicas, tácticas, técnicas y psicológicas que se pueden apreciar pues prácticamente en un partido ya aprecias cosas. Luego, evidentemente, con el visionado vas conociendo más al jugador, vas viendo los aspectos positivos y los negativos, que es muy importante también fijarse en lo negativo, que todos los jugadores tienen cosas menos buenas. Entonces, yo creo que esa estructura de fijarse y recoger la información en cuanto a características físicas, tácticas, técnicas y psicológicas, creo que es primordial y bueno, que es la base de luego ir detallando más la base de datos y que vaya entrando más información conforme vayan sucediéndose los visionados. Muy bien. Y ya para finalizar, porque están también comentando si podríamos facilitar tu correo electrónico por si alguien te quiere preguntar algo y demás. Ay, sí, lo había dejado en la presentación, pero si quieres vuelvo a compartir la pantalla. Porque comparte la pantalla y yo se lo escribo en sí, el chat para que lo tengan, ¿vale? porque lo tenía, además, lo tenía en la última diapositiva y he salido antes de tiempo. Y ahí está. ¿Se ve? Sí, ahí está, se ve. Vale. Entonces, se lo pongo también a ellos. Vale, lo he comentado antes en el inicio, que bueno, todos estos canales están abiertos para cualquiera que quiera contactar conmigo, que yo siempre estoy dispuesto a intercambiar opiniones, que para mí es una de las cosas más enriquecedoras que nos ofrece el fútbol, así que se sientan libres y abiertos a contactar por cualquier vía. Perfecto, Pablo. Pues nada, aquí ya lo vamos a dejar. Ya le he puesto también en el chat a ellos el correo electrónico para que puedan apuntar. Fenomenal. Y nada, en las redes sociales también lo podéis seguir. Tiene su propio canal de YouTube donde podéis también seguir y ver vídeos suyos sobre análisis, sobre futbolistas y demás. En LinkedIn y en Twitter. Y nada, Pablo, agradecerte que compartas con nosotros y colabores en este congreso. Muy bien, agradeceros a vosotros la oportunidad de poder compartir espacio con tanto profesional de tanto nivel en el mundo del fútbol y nada, pues sí, quedo abierto a cualquier nueva oportunidad que pueda haber porque ya digo que compartir e intercambiar opiniones es muy enriquecedor siempre y muy satisfactorio. Seguro que la tendremos, Pablo. Así que un placer y muchísimas gracias por todo, de verdad. Muchas gracias, Kike. Un abrazo Un para abrazo. A la gente que todavía sigue ahí, los espectadores, nada, mañana descansamos esta segunda semana en el bloque y ya nos volvemos a ver el sábado y el domingo, el fin de semana. El sábado que tenemos una jornada especial, entrenar desde la base que hemos titulado, donde estarán dos entrenadores, uno de ellos ya hemos confirmado esta mañana, que es Ángel Don Gil, actual entrenador del Rayo Vallecano B, de tercera división española, y mañana se anunciará el otro ponente. Eso esperamos el sábado igual a la misma hora de siempre, a partir de las 18:45 hora española, donde hablaremos de su carrera, cómo ha sido desde clubes tan humildes hasta llegar a una estructura profesional
y entrenar en clubes en tercera y segunda división B. Y el domingo pues será la última jornada donde cerraremos el congreso con también 2 grandes ponentes que anunciaremos en los 2 próximos días, viernes y sábado. Un placer a todos. Mañana vuelvo a repetir que descansamos. Estad atentos a las redes sociales y nos volveremos a ver el sábado. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros.